A lo largo de la historia, Vietnam ha sido escenario de múltiples guerras de resistencia contra invasores extranjeros. La tierra de los arrozales y las montañas verdes ha forjado su identidad a través de siglos de lucha, perseverancia y un inquebrantable deseo de independencia. Desde los primeros tiempos, el pueblo vietnamita, unido en espíritu y determinación, ha enfrentado desafíos monumentales para proteger su cultura, su soberanía y su futuro. Las primeras huellas de resistencia se remontan a miles de años atrás, cuando la región era conocida como Van Lang y luego como Âu Lạc. Ya entonces, las leyendas narran la valentía de los líderes autóctonos frente a los agresores del norte. Uno de los episodios más emblemáticos de la antigüedad es el levantamiento de las hermanas Trung, Trung Trac y Trung Nhi en el año 40 Teuxpectitosto. Estas heroínas lideraron una rebelión masiva contra la dominación de la dinastía Han de China. Aunque finalmente su movimiento fue sofocado, su coraje quedó grabado en la memoria colectiva como símbolo de la lucha por la libertad y la igualdad. Durante más de 1000 años, Vietnam estuvo bajo el dominio de diversas dinastías chinas. Sin embargo, nunca dejaron de surgir movimientos de resistencia. Hombres y mujeres, campesinos y eruditos, se unieron una y otra vez para desafiar la opresión y reclamar su independencia. Figuras como Li Bi, que fundó la dinastía Li y proclamó la autonomía del país en el siglo VI, o Fung Hung, que lideró un levantamiento en el siglo V, inspiraron a generaciones futuras. En el siglo X, Ngo Quyen se erigió como un líder decisivo. En el año 938, condujo al pueblo a la histórica victoria en la batalla del río Bac Dang, donde las fuerzas vietnamitas utilizaron una estrategia ingeniosa para derrotar a la poderosa armada del sur de China. Esta victoria marcó el fin de la dominación china directa y el inicio de una era de autogobierno vietnamita, con dinastías nacionales que consolidaron la independencia y fortalecieron la identidad cultural. Sin embargo, la amenaza de invasión nunca desapareció del todo. En los siglos XIII Kekekete, el imperio mongol, bajo el mando de Kublai Khan, intentó conquistar Vietnam en 3 ocasiones. Bajo el liderazgo de Tran Hung Dao, los vietnamitas repelieron estos ataques con valentía y astucia, utilizando el terreno a su favor y desgastando al enemigo con tácticas de guerrilla. Las victorias sobre los mongoles no solo preservaron la independencia del país, sino que también llenaron de orgullo y confianza al pueblo. La historia continuó marcada por enfrentamientos con fuerzas extranjeras. En el siglo XV, la dinastía Ming de China ocupó Vietnam durante 2 décadas. Sin embargo, el pueblo se levantó de nuevo, esta vez bajo la dirección de Le Loi. Su movimiento de resistencia, conocido como la Rebelión Lam Son, culminó con la expulsión de los invasores y el establecimiento de la dinastía Le, que consolidó la autonomía nacional y promovió una era de renacimiento cultural y político. En los siglos posteriores, Vietnam también enfrentó amenazas del sur y del oeste, defendiendo sus fronteras contra los Khmeres y los siameses, y expandiendo gradualmente su territorio hacia el sur, en una época conocida como la Marcha hacia el Sur. Sin embargo, el período más dramático de las guerras de resistencia llegó en la era moderna, con la llegada de las potencias coloniales europeas. En el siglo XIX, Francia inició la conquista de Vietnam, estableciendo el dominio colonial tras décadas de enfrentamientos. Bajo el yugo francés, el pueblo vietnamita sufrió explotación económica, represión cultural y pérdida de autonomía. No obstante, surgieron movimientos patrióticos y revolucionarios, como el de Phan Boi Chau y Phan Chu Trinh, que sembraron las semillas de una resistencia aún mayor. El siglo XX fue testigo de la lucha más épica y prolongada. Con el liderazgo de figuras como Ho Chi Minh, el pueblo vietnamita se unió en la Liga para la Independencia de Vietnam, conocida como Viet Minh. En 1945, tras la Segunda Guerra Mundial y la capitulación de Japón, Ho Chi Minh proclamó la independencia de la República Democrática de Vietnam. Pero la paz fue efímera. Francia intentó recuperar su colonia, desatando la Primera Guerra de Indochina.
Tras años de combates encarnizados y la histórica victoria vietnamita en la batalla de Dien Bien Phu en 1954, las potencias coloniales fueron finalmente derrotadas. La Conferencia de Ginebra ese mismo año dividió a Vietnam en dos: el norte, bajo control comunista, y el sur, apoyado por Estados Unidos y otras potencias occidentales. Pronto el país se vio sumido en una nueva guerra aún más devastadora: la Guerra de Vietnam, también conocida como la Segunda Guerra de Indochina. Durante 2 décadas, el pueblo vietnamita luchó contra la intervención extranjera, utilizando tácticas de guerra de guerrillas, una resistencia inquebrantable y el apoyo de los campesinos. El conflicto dejó cicatrices profundas, millones de vidas perdidas, una tierra devastada y familias separadas. Sin embargo, la determinación y el sacrificio del pueblo vietnamita finalmente condujeron a la reunificación del país en 1975, tras la caída de Saigón. Con la independencia recuperada, Vietnam inició el largo y arduo camino de la reconstrucción nacional. Estas guerras de resistencia no solo moldearon la historia de Vietnam, sino que también tejieron una narrativa de valor, unidad y esperanza. La identidad vietnamita se basa en la memoria de estos sacrificios colectivos, en la fortaleza de un pueblo que nunca aceptó la sumisión, que defendió su idioma, su cultura y sus tradiciones frente a las adversidades más abrumadoras. Hoy Vietnam es un país que mira al futuro, pero nunca olvida el pasado. Los monumentos, los nombres en las calles, las canciones y las historias transmitidas de generación en generación recuerdan a todos el precio de la libertad. Los héroes de la guerra, conocidos y anónimos, viven en la memoria nacional, inspirando a las nuevas generaciones a valorar la paz, la independencia y la unidad. La guerra contra la invasión en Vietnam no es solo una crónica de batallas, sino una lección universal de dignidad y resistencia. Es la historia de cómo un pueblo, pequeño en territorio pero grande en espíritu, desafió a gigantes y conservó su derecho a existir. Es un testimonio del poder de la unidad, la justicia y el amor por la patria, que pueden resistir y superar hasta los desafíos más formidables. Así, la epopeya de la resistencia vietnamita es mucho más que una sucesión de enfrentamientos militares. Es el relato de una nación que, con cada generación, reafirma su determinación de ser dueña de su destino, de proteger su identidad y de construir un futuro digno sobre los cimientos de un pasado heroico.